Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hola, Hoy nos vamos a entrar en el mundo de Karl Marx. un pensador fascinante. A pesar de haber vivido en el siglo XIX, sigue siendo relevante. Totalmente. Sus ideas sobre el capitalismo en la sociedad, bueno, sobre todo, siguen generando debate. Un adelantado a su tiempo, sin duda. ¿Quién era ese Karl Marx? ¿Por qué sus ideas causan tanto revuelo, incluso hoy en día? Marx nació en Alemania en 1818. Imagínate a la época de la Revolución Industrial. Wow, una época de grandes cambios. Exacto. Marx fue testigo del surgimiento del capitalismo, pero también de las desigualdades que este sistema generaba. Y a partir de esa experiencia desarrolló una crítica al sistema, ¿verdad? Una crítica radical. Para Marx, el capitalismo se basa en la explotación del trabajador. Explotación. ¿En qué sentido? El trabajador, al no tener los medios de producción, fábricas, herramientas, etcétera, tiene que vender su fuerza de trabajo. Ya veo. Y el capitalista, el dueño de esos medios, se apropia de la plusvalía, o sea, del valor extra que produce el trabajador. Espera. Explícame eso de la plusvalía. ¿Cómo funciona exactamente? Pongamos un ejemplo. Un trabajador fabrica zapatos. Ajá. En una jornada produce un par que se vende por, digamos, $100, Vale. pero el trabajador solo recibe un salario de $20 por su trabajo. ¿Y el resto? Esos $80 de diferencia son la plusvalía. La ganancia de la capitalista. Exacto. Y para Marx, esta es la raíz de la explotación en el sistema capitalista. Entonces, el problema no es solo la desigualdad económica. No, va más allá. ¿Qué otras consecuencias tiene esta explotación, según Marx? Una de las más importantes es la alienación. El trabajador se siente separado de su trabajo, de lo que produce. Se convierte en una máquina más. Exacto. Pierde la conexión con su labor, con el producto final, incluso consigo mismo. Interesante. ¿Y esta alienación se limita solo al ámbito laboral? No, para Marx se extiende a todos los ámbitos de la vida. Nos aleja de la naturaleza, de la comunidad, de nuestra propia esencia. Perdemos nuestra humanidad. En cierto modo, sí. Y para entender mejor cómo llegamos a esto, Marx desarrolló el concepto de materialismo dialéctico. Suena complicado. No te preocupes, es más sencillo de lo que parece. A ver. El materialismo dialéctico busca explicar la historia y la sociedad a partir de las condiciones materiales de lo económico. O sea que la economía es la base de todo. Exactamente. Y a partir de ahí se construye todo lo demás. La política, la cultura, la religión. Entonces, para entender una sociedad, primero hay que fijarse en cómo produce y distribuye su riqueza. Así es. Y la clave de esta teoría es la dialéctica, la idea de que todo está en constante cambio y movimiento. Como el yin y el yang. Una buena analogía. Para Marx, la historia no es lineal, sino un proceso de contradicciones, de lucha entre diferentes fuerzas. ¿Y cuáles son esas fuerzas? Las clases sociales. Según Marx, en toda sociedad existen diferentes grupos con intereses opuestos. Los que tienen y los que no tienen. Simplificando, sí. En el capitalismo, la lucha se da entre la burguesía, los dueños del capital, y el proletariado, los trabajadores. Ya veo. Y esta lucha es la que impulsa la historia. Exacto. Para Marx, el capitalismo, como cualquier otro sistema, lleva en sí mismo las semillas de su propia destrucción. ¿En qué sentido? Bueno, la búsqueda constante de ganancias lleva a la reducción de salarios, a la explotación y al final a crisis económicas. Tiene sentido. Si los trabajadores no tienen dinero, no pueden comprar lo que se produce. Exacto. Y estas crisis, según Marx, son inevitables en el capitalismo. ¿Y qué propone Marx como alternativa? Una revolución liderada por el proletariado. ¡Wow! Una revolución. Sí, para Marx, la clase trabajadora, al ser la más explotada, es la que tiene el poder de cambiar el sistema. Y esta revolución llevaría... Al comunismo. Una sociedad sin clases, sin explotación, donde la riqueza se distribuye de forma justa. Un ideal utópico, dirán algunos. Puede ser. Pero para Marx era una posibilidad real, una necesidad histórica. Increíble. Y hablando de utopías, hay una frase de Marx que siempre me ha llamado la atención. La religión es el opio del pueblo. Una frase polémica sin duda, pero hay que entenderla en su contexto. A ver, explícame. Marx no atacaba la fe en sí misma, sino la función que la religión cumplía en la sociedad capitalista. ¿Y cuál era esa función? Servía como un consuelo para los oprimidos, una promesa de felicidad en el más allá que les ayudaba a soportar el sufrimiento presente. Una forma de adormecer el dolor, de evitar la rebelión. Exacto. Para Marx, la religión perpetuaba la explotación al ofrecer una salida ilusoria a los problemas. Fascinante. Y si la religión era el opio del pueblo en el siglo XIX, ¿cuál sería el equivalente hoy en día? ¿Qué nos mantiene adormecidos? Buena pregunta. El consumismo. Las redes sociales. Podría ser. Es algo que cada uno debe analizar en su propia vida. Sin duda.
Bueno, antes de pasar a las propuestas de Marx para cambiar el mundo, me gustaría volver al tema de la alienación. Claro. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se manifiesta esta alienación en la vida cotidiana? Claro. Piensa en un trabajador en una cadena de montaje. Repite una tarea mecánica una y otra vez, sin ver el producto final. Se siente con una pieza más de la máquina. Exactamente. O también en el consumo. Compramos cosas que no necesitamos, solo porque la publicidad nos convence. Perdemos el control sobre nuestros propios deseos. Así es, y esta pérdida de control se extiende también a la política. Sentimos que nuestra voz no cuenta, que las decisiones se toman a nuestras espaldas. Entonces, la alienación no es solo un problema individual, sino social. Afecta a la estructura misma de la sociedad, y para combatirla, Marx propone una transformación radical. No se anda con medias tintas. No, para él no se trata de hacer pequeños ajustes, sino de cambiar las bases de la sociedad. Un cambio revolucionario. Exactamente. Increíble. Bueno, creo que hemos cubierto mucho terreno en esta primera parte de nuestra inmersión en el mundo de Karl Marx. Sí, hemos explorado conceptos clave como la alienación, la lucha de clases y el materialismo histórico. Y en la próxima parte profundizaremos en su crítica al capitalismo y en su visión de una sociedad alternativa. El comunismo. No se la pierdan. Los esperamos. Retomamos nuestra inmersión en el pensamiento de Karl Marx. Ay, de vuelta al ruedo. En la primera parte hablamos de la alienación, la lucha de clases y, por supuesto, el materialismo histórico. Sí, ese concepto me dejó pensando. Es clave para entender la visión de Marx. ¿Recuerdas qué es? A ver, si no me falla la memoria, el materialismo histórico busca explicar la historia y la sociedad a partir de las condiciones materiales de la vida. Exacto. Para Marx, la base de todo es la forma en que producimos y distribuimos la riqueza. O sea que la economía lo es todo. Bueno, no todo, pero sí es la base. A partir de la economía se construyen la política, la cultura, incluso la religión. Wow. Y por supuesto no podemos olvidar el motor de la historia, según Marx, la lucha de clases. Ah, sí, la eterna batalla. En toda sociedad siempre hay grupos con intereses opuestos, y esa tensión, esa contradicción es la que impulsa el cambio. ¿Y cómo funciona eso en la práctica? ¿Algún ejemplo histórico? Claro. Piensa en la transición del feudalismo al capitalismo. Un cambio radical. Totalmente. Durante la Edad Media, la sociedad se basaba en la agricultura, los señores feudales y los siervos. La vida en el campo. Exacto. Pero con el tiempo, el comercio y las nuevas tecnologías, como la imprenta. Empezó a cambiar el panorama. Exacto. Y surge una nueva clase social, la burguesía. Los comerciantes, los empresarios. Sí, y con su poder económico empiezan a desafiar el orden feudal. Ya no todo era la tierra y la nobleza. Exacto. Impulsan el comercio, la industria. Y poco a poco van socavando el sistema feudal. Hasta que llega la revolución. Exacto. Revoluciones como la francesa marcan el fin del feudalismo y el nacimiento del capitalismo. Increíble cómo las fuerzas materiales y la lucha de clases cambian el mundo. Para Marx, este es el motor de la historia. Y ojo, porque el capitalismo también lleva en sí mismo las semillas de su propia destrucción. En serio. ¿Cómo así? Al basarse en la búsqueda de ganancias, genera contradicciones que lo vuelven insostenible. Por ejemplo. Por un lado, la competencia feroz entre los capitalistas los lleva a reducir salarios. Para maximizar sus beneficios. Exacto, y eso aumenta la desigualdad y la pobreza. Un círculo vicioso. Y por otro lado, la producción en masa lleva a crisis de sobreproducción. Demasiados productos y pocos compradores. Exacto. Y eso se traduce en desempleo, quiebras y un malestar social generalizado. Vaya panorama. Para Marx, estas crisis son inevitables en el capitalismo. ¿Y la solución? Una revolución, pero esta vez liderada por el proletariado. Los trabajadores. Sí, la clase trabajadora. Ah. Al ser la más explotada, según Marx, es la que tiene el poder de cambiar el sistema. ¿Y a qué sistema llevaría esa revolución? Al comunismo, una sociedad sin clases, sin explotación, donde la riqueza se distribuye de forma justa. Suena utópico. Muchos lo ven así. Pero para Marx era una consecuencia lógica del desarrollo histórico. O sea, no solo un deseo, sino una necesidad histórica. Exactamente. Y para entender mejor su visión del comunismo, tenemos que analizar su crítica al capitalismo más a fondo. A punto. En la próxima parte exploraremos las contradicciones del capitalismo y las alternativas que propone Marx. No te lo pierdas. Y llegamos a la última parte de nuestra inmersión en el mundo de Karl Marx. El gran final. En las partes anteriores hablamos de alienación, lucha de clases, materialismo histórico. Temas densos. Pero claves para entender su crítica al capitalismo. Una crítica que sigue resonando hoy en día. Y hoy nos toca adentrarnos en su visión de una sociedad alternativa.
el comunismo. La propuesta más radical de Marx. Pero antes de llegar ahí, me gustaría retomar un concepto que mencionamos al principio, la plusvalía. El corazón de la explotación capitalista según Marx. Si no me equivoco, es la diferencia entre el valor que crea el trabajador y el salario que recibe. Exactamente. Imaginemos de nuevo al trabajador que fabrica zapatos. El ejemplo clásico. Digamos que produce un par que se vende por $100, Ajá. pero a él solo le pagan $20 por su trabajo. Y el resto, Esos $80, esa es la plusvalía. el beneficio del capitalista. Exacto. Y para Marx, esta apropiación de la plusvalía es la base de la explotación en el sistema. El trabajador crea valor, pero no lo disfruta. Se queda con una pequeña parte. La mayor parte va al bolsillo del capitalista. Pero algunos dirán, el capitalista aporta el capital, las máquinas, la materia prima. Claro, ese es el argumento clásico. ¿Qué dice Marx al respecto? Para Marx, el capital, las máquinas, todo eso, son producto del trabajo humano. Alguien los tuvo que crear. Exactamente. Entonces el capitalista no crea riqueza, simplemente la acumula La riqueza creada por otros. por los trabajadores. Y para Marx, esta explotación tiene consecuencias graves. ¿Como cuáles? La alienación del trabajador, la desigualdad social, las crisis económicas. Un panorama bastante desolador. Es la crítica de Marx al capitalismo. Y ante este panorama, propone una solución radical: el comunismo. Hablemos de eso. ¿Cómo sería una sociedad comunista según Marx? Una sociedad sin clases, sin explotación, donde la riqueza se distribuye de forma equitativa. Un mundo ideal. Para Marx, sí. Una sociedad donde cada individuo puede desarrollar plenamente su potencial. Suena muy bonito. Pero ¿cómo se llega a esa sociedad? A través de una revolución liderada por el proletariado. Otra vez la revolución. Para Marx, la clase trabajadora es la que tiene el poder de cambiar el sistema. ¿Y después de la revolución qué pasa? Se establece la dictadura del proletariado. Dictadura. Suena un poco contradictorio. Es un periodo de transición para desmantelar las viejas estructuras. Las estructuras del capitalismo. Exacto. Se aboliría la propiedad privada de los medios de producción. Las fábricas, las tierras serían de todos. Exactamente. La economía se socializaría, se produciría para satisfacer las necesidades de la gente. No para generar ganancias. Esa es la idea. Un cambio radical, sin duda. Y muy difícil de imaginar en la práctica. La historia ha demostrado que la construcción del comunismo es un proceso complejo. Con muchos desafíos. Pero para Marx, el comunismo no era una utopía inalcanzable, sino una necesidad histórica. El siguiente paso en la evolución de la sociedad. Exactamente. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo de Karl Marx. Un viaje intenso. Hemos explorado sus ideas sobre el capitalismo, la alienación, la lucha de clases. Y su propuesta para un futuro diferente: el comunismo. Ideas que siguen generando debate y reflexión, incluso hoy en día. Un legado que nos invita a cuestionar el mundo en que vivimos. Y a buscar alternativas para construir un futuro más justo. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta inmersión. Esperamos que les haya resultado interesante y sobre todo que les incite a seguir pensando, a seguir explorando. Hasta la próxima.